O Pazo de Mugartegui acolleu a entrega dos premios da 29ª cata concurso Viños Brancos Galegos que organiza a Casa de Galicia en Bilbao. As tres marcas vencedoras nesta edición pertencen á denominación de orixe Rías Baixas. O primeiro premio foi pro viño Vindel de Martín Kodax, un caldo do ano 2013. O segundo galardón foi para Señorío Rubiós, un viño do 2016, e o terceiro premio para Quinta do Couselo, tamén colleita do 2016. Pues aquí ahora pues ha sido póker de ases, porque los tres vinos, y no todos los años, porque de los 19 años, creo que es la segunda vez que los tres vinos ganadores son de una misma denominación, y algunos de las bodegas que están aquí repiten, porque la vez anterior que tuvimos, recuerdo que fue Santiago Román, Viña Rubiós y Quinta do Couselo, por tanto están repitiendo algunas bodegas aquí en esta edición. Esta cata concurso tivo lugar o pasado 24 de xullo na Casa de Galicia en Bilbao. Foron un total de 9 os profesionais da Asociación de Euskadi de Sommeliers os que valoraron as 26 referencias das 5 denominacións de orixe galegas presentadas a este certame. Este año la verdad que hemos tenido más complicación que en otros, ¿no? Yo creo que esto viene dado por el buen trabajo que están haciendo todas las bodegas, el buen trato del viñedo, del terreno y de aplicar todas las técnicas nuevas de viticultura, ¿no? La verdad que, como ha dicho antes mi compañero, ha sido bastante complicada la elección de estos vinos, ¿no? Las puntuaciones estuvieron todas muy próximas, tuvimos que ir a una segunda vuelta, porque la verdad que todos estaban a la altura, ¿no? Y como antes ha dicho también, tenemos que valorar pues, esa longevidad que están empezando a tener los vinos de la zona de las Rías Baixas, ¿no? Cómo evolucionan, cómo esas añadas de segundo o de tercer año están extraordinariamente bien. A estes especialistas do viño sorprendeulles gratamente a capacidade de envellecemento e a excelente evolución que teñen ao longo do tempo estes caldos das Rías Baixas.